¿Cómo de grave es la influencia del porno en un menor que está consumiendo algo que en ese momento por su edad no le toca? ¿Cómo de grave es? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, cuando digo que hay que proteger a nuestros menores, hay que proteger una fase importantísima de su vida y hay que proteger su indemnidad sexual. La palabra indemnidad sexual aparecía recogida en nuestro Código Penal en el libro segundo, título octavo, que está dedicado a los delitos contra la libertad sexual ahora mismo, pero que antes de que entrara en vigor la ley comúnmente conocida como la ley del solo sí es sí o la ley de garantía integral de la libertad sexual, aparecía esa rúbrica porque eran los delitos contra la libertad sexual y aparecía la indemnidad sexual. De golpe y plumazo, cuando entra en vigor esta ley, desaparece ese término y ese término es importante que empecemos a familiarizarnos con él, porque aunque no aparezca el término, sigue necesitando su protección y aparece protegida en el Código Penal cuando se desglosan los artículos. Los menores no tienen una libertad sexual, tienen libertad sexual en formación, que es precisamente lo que hay que proteger, y eso es la indemnidad sexual, precisamente es el derecho que tienen los menores, también lo tienen las personas especialmente vulnerables, yo me voy a centrar en los menores, de que durante esos años importantísimos en que se están formando y desarrollando como personas se vean exentos de interferencias por parte de terceros que puedan alterar su normal desarrollo para que una vez que ya sí que alcanzan la edad legal en este país para prestar consentimiento en una relación sexual, que son los 16 años, desde el año 2015, puedan hacerlo, valga la redundancia, con cambió, auténtica libertad. Se cambió porque teníamos una franja muy bajita en comparación con los países de la Unión Europea que antes eran los 13 años. Entonces los menores tienen muchos derechos, pero también tienen limitaciones y están ahí precisamente para protegerlos. Esta modificación, y cuando se eleva la edad hasta los 16 años, es precisamente para intentar evitar que personas con una edad mucho más avanzada puedan instrumentalizar a nuestros menores y aprovecharse de los mismos, ¿no? Estamos hablando de pornografía infantil, de abusos sexuales en la infancia, porque decir lo contrario sería casi como permitir que un menor de 11 años pudiera enamorarse de alguien de 40 y en el ámbito de su libertad pues para hacer lo que quiera, ¿no? Está claro que a los menores hay que protegerles. Entonces, ¿qué considero yo que está dañando profundamente la indemnidad sexual en estos momentos? Un tipo de pornografía muy violenta al que puedan tener muy fácil acceso y los depredadores sexuales que le están introduciendo en un mundo perverso, quemando unas etapas que no les corresponde, mostrándoles un tipo de contenido para el que no están preparados. Estamos hablando de menores, es que son mentes frágiles y aún por formar. Un adulto que consume pornografía es un adulto que ya tiene un gusto preformado, que ha construido su deseo sexual, que tiene pensamiento crítico, que es capaz de discernir lo que es un hecho constitutivo de delito, que sabe lo que es el consentimiento, o por lo menos en la mayoría de los casos. Sí, que luego con el tema del consentimiento ya sabes que... Entonces, cuando estamos hablando de menores, es que necesitan de esta protección, ¿no? Entonces, en un momento en que yo creo que su indemnidad sexual está siendo atacada de la peor de las maneras posibles, yo echo de menos esa rúbrica dentro del Código Penal y estoy luchando y lo seguiré haciendo porque se recupere, porque creo que aunque sigue protegida su indemnidad, las palabras tienen muchísima fuerza. El valor de la palabra es capaz, lo decía el otro día que estuve en una charla en el Colegio de Abogados, una palabra es capaz de concienciar o generar una guerra. Esa es la fuerza de la oratoria y de la palabra, y lo digo yo, que soy experta en oratoria y argumentación jurídica, es que las palabras importan y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ellos. Y si hablamos de libertad sexual de los menores, hay un porcentaje de la población que puede interpretar eso de la manera que no debería interpretarlo. ¿Puede llegar el consumo precoz de porno a edades que no corresponde, puede llegar a destruir la vida de una persona de por vida? Pues yo siempre digo lo mismo, es que no todas las mentes están preparadas para el mismo tipo de impactos. Hay muchas infancias que han sido absolutamente traumatizadas, destruidas, y en la vida adulta esas personas no han sido capaces de gobernarse, han caído en conductas antisociales, y otras personas que, habiendo sufrido ese impacto, incluso peor, han logrado sobreponerse. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no porque un menor, y esto es algo que repito hasta la saciedad, vaya a consumir pornografía violenta, se vaya a convertir en un agresor sexual. Claro. Esto no es así. Los que hemos estudiado criminología y muchas otras ciencias, esta es una criminología, es una ciencia multidisciplinar, bueno, desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, se sabe perfectamente que somos multicausales. Aún así, exponer a un menor que encima no ha recibido en ningún momento educación afectivo-sexual a un tipo de contenido muy violento, porque en la pornografía hay de todo, pero hay un tipo de pornografía que se consume mucho, pues de tintes violentos, y que él pueda pensar, o ella, que eso en el futuro constituye una relación sexual consentida, pues está claro que estamos haciendo mal las cosas y hay que protegerles.
¿Crees que puede que la influencia de la pornografía en menores puede determinar o dar ese golpe sobre la mesa a la hora de, o sea, de establecer la orientación sexual de un menor? De cómo construyen su deseo Sí. sexual. Es Sí, un quiero factor decir, más al que claro, tenemos estoy que hablando tener de en que si al cuenta. final, bueno, ya sabemos que el tema de la orientación sexual no hay una teoría clara por qué una persona finalmente es homosexual, es heterosexual, etcétera. Siempre digamos que es una confluencia de diferentes factores, que si temas hormonales, que si modelos sexuales que se establecen cuando el menor se está desarrollando, etcétera. Pero claro, si un menor que se está desarrollando establece como modelo sexual contenido o digamos recibe el impacto, la influencia de la pornografía a esas edades que no tocan, sí que podría orientar su orientación definitivamente sexual. ¿No lo ves así? Bueno, es que hay que realizar estudios Claro, es que sobre tampoco esto, hay... pero es difícil realizar estudios sobre esto. Porque ¿qué hacemos? Exponemos a los menores a la pornografía, a unos sí y a otros no, y luego analizamos cómo ha impactado en sus Claro. mentes, estaríamos cometiendo un delito. Es difícil. Nuestro Código Penal, en el artículo 186, castiga a cualquier adulto que exhiba pornografía a un menor. Cuando estamos hablando de construir el deseo sexual, y esto es algo que explican mucho mejor que yo los sexólogos y los psiquiatras y los psicólogos, hay que tener en cuenta que existen unos años muy importantes donde empieza el despertar a la sexualidad, que si un menor encuentra un día una determinada escena o alguien se la ha mostrado y en ese momento, bueno, pues su cuerpo experimenta un placer que no había experimentado hasta ese momento, seguramente hay una probabilidad importante de que vuelva a buscar ese estímulo que le ha provocado algo que nunca le había provocado en su cuerpo. Si ese estímulo ha sido un estímulo que simula un acto constitutivo de delito en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos un problema. Porque en ese informe de Save the Children del año 2020 hay un testimonio de un adolescente que mencionó, no sé las veces que le habré mencionado en todas las conferencias, entrevistas o ponencias que llega a hacer estos años, pero él dice, es que hay cosas que veo ahí que yo sé que no estoy de acuerdo moralmente con ellas, pero aún así no puedo evitar que me pongan. Esto es algo que tenemos que trabajar. Madre mía. ¿Crees que igualmente, igual que he dicho que la influencia de la pornografía puede a lo mejor afectar a la orientación sexual que alguien decida establecer en su vida o que sienta efectuar en su vida, que sienta... ¿Crees que en el tema de... también puede influenciar en el tema de la violencia de género? Que alguien, por ejemplo, a medio o largo plazo o cuando ya sea adulto pueda ejercer acciones de violencia de género? Bueno, en cualquier caso, desconozco ningún estudio, yo por lo menos no lo he leído, de que la orientación sexual venga determinada por la... No, lo digo yo por la pornografía. Pero en cuanto a la violencia de género, hay mucho debate en la sociedad en la que dice que, claro, que es que la pornografía es así porque además da alas al machismo. Bueno, el machismo ha existido siempre. Hay muchísimos países en los que no se respeta absoluto a la mujer y la pornografía está absolutamente vetada, no consumen pornografía porque está perseguido ese tipo de consumo, ¿no? Lo que está claro es que se retroalimentan. Claro. Si existe un tipo de pornografía en la que se degrada absolutamente a la mujer y es un tipo de pornografía muy consumida, pues tenemos que hacer una reflexión importante como sociedad. Hemos luchado durante muchísimos años por lograr alcanzar derechos, pero yo siempre digo lo mismo, los derechos se conquistan con las leyes, pero se afianzan con la educación. Y quizás en eso nos hemos despistado un poco con nuestros menores. Hemos pensado que las mujeres ya se colocaban en la sociedad en un punto en el que quizás se daba por hecho que habíamos conseguido hacer en la universidad, estábamos ejerciendo puestos relevantes, y hemos pensado que ya no hacía falta hacer hincapié eso y de repente salen estudios como uno magnífico que hay de la Fundación ANAR, que lleva años protegiendo a los menores, que te dicen que tenemos unos comportamientos en los adolescentes más machistas que nunca, que están utilizando las tecnologías como un arma de control devastadora. ¿Dónde estás? Me tienes que mandar tu geolocalización porque sigues en línea. Me tienes que dar tus contraseñas. Esto es lo que supone una relación de confianza y así un larguísimo, etcétera. Claro. Hay mucho trabajo por hacer. Claro, de hecho, ahora que estás comentando eso, eres una experta en temas de violencia digital. Al final, tanto en el tema del consumo de pornografía como en cualquier asunto que esté vinculado a la violencia digital, existe un denominador común, que es el teléfono móvil, la tablet,
el acceso a todo esto. ¿Crees que se debería lógicamente, de cuidar en qué momento dejamos esos teléfonos a nuestros menores? Bueno, creo que como todo, en la vida con la educación de nuestros menores requiere un acompañamiento progresivo. Con nuestros menores hay que desarrollar un clima de confianza desde que son muy pequeñitos, porque claro, no tiene ningún sentido que con 16 años pretendas espiar sus conversaciones con sus amigos o con sus futuras parejas, ¿no? Eso genera además pues, un punto de inflexión que puede generar verdaderos conflictos dentro de las familias, ¿no? A los niños hay que decirles que estamos aquí para ayudarles, que no somos el enemigo, pero es que nos hemos equivocado porque durante muchísimos años hemos estado tirando balones fuera, les hemos estado diciendo, hay que ver, es que no sabéis hacer otra cosa con el móvil, todo el día con el móvil, pero de una manera además como muy despectiva, oiga, es que el móvil se lo hemos dado nosotros. Entonces, hay que decirles que nos hemos equivocado, pero como si hubiera salido también un producto al mercado que les estuviéramos dando, es que hemos tenido que retirar medicamentos que les dábamos a nuestros niños que pensábamos que era la panacea y luego resulta que a lo mejor llevaban codeína y se ha demostrado que puede afectarles en su desarrollo físico y los hemos retirado del mercado, ¿no? Pues esa es la actitud que tenemos que tener, es que tenemos que entonar el mea culpa como adultos y decirles nos hemos equivocado, os queremos, estamos aquí buscando soluciones y sobre todo os necesitamos para encontrar esas soluciones, porque lo que no podemos es anular el criterio de nuestros menores. Los menores no mandan, claro que no, tienen que obedecer, falta parte de la educación, pero es que nos van a dar muchas lecciones hablando con nosotros, nos tienen que decir cómo se sienten, es que tienen derecho a decirnos, pero ¿qué me estás diciendo tú a mí del móvil si no paras, si no me miras a los ojos hace una semana, mamá, cuando me siento en el salón contigo? Entonces, de verdad, vamos a hacer una reflexión como adultos responsables y vamos a explicarles que estamos aquí para ayudarles, porque hay algo que me preocupa muchísimo, más allá de el tipo de contenido pornográfico al que pueden acceder, que son estos depredadores sexuales, de verdad, que están aquí y están haciendo daño a nuestros menores, que es que a un menor le pase algo y no se atreva a pedirnos ayuda. Porque hemos visto casos dramáticos que han tenido desenlaces fatales, y cuando hablo de desenlaces fatales hablo que en muchos casos han podido terminar en una vida que ya no está aquí, ¿no? Un menor que está siendo sextorsionado tiene que pedirnos ayuda. Y no le podemos decir, como me entere yo, ya has compartido una foto o te vas a enterar, porque son jóvenes y hacen locuras, como hemos hecho todos, y esa persona puede que no la hayamos podido proteger de un depredador o de un compañero suyo o de una compañera que ha podido filtrar esas imágenes, las ha podido subir a una plataforma, una red. Les está causando un sufrimiento mental importantísimo, nos tienen que pedir ayuda. ¿Y no crees que a lo mejor no se comunican porque el tema del sexo, pese a que vamos evolucionando y demás, pero el tema del sexo sigue siendo un tema tabú? Totalmente, hay que superar el pudor. Entonces, esos jóvenes, por una cuestión de vergüenza, oye, papá, mamá, es que me ha pasado esto, he visto esto, me están escribiendo y me están, lo que dices tú, extorsionando sexualmente. Es una cuestión de puro tabú. Claro. Bueno, y de miedo a las consecuencias también, ¿no? Cuando le has puesto un límite a un menor y se lo ha saltado, pues no es fácil que venga a pedírtelo, pero hay que explicarle que ese tipo de perfil de sujetos no se paran ante nada, ¿no? Y que les pueden hacer un daño infernal. Estamos hablando de niñas que han podido estar, o niños, durante 3 años sufriendo un calvario o simplemente no lo han aguantado, como en el caso que publicaba yo hace unas semanas, ni siquiera durante 6 horas, y en 6 horas tu hijo se ha ido a dormir a un cuarto y cuando te levantas ya no está. Claro. Porque un extraño estaba hablando con él mientras que tú dormías plácidamente en el cuarto de al lado, ¿no? Entonces tienen que pedirnos ayuda, y es verdad que si nosotros no damos respuestas, si no les damos una educación afectivo-sexual adecuada, las respuestas, si no se las da un adulto de confianza y de referencia, se las va a dar Internet y la pornografía.